Hola, hola mis queridos amigos y amigas de Cáncer, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estar haciendo la lectura de Nuevo Amor. Eso significa que al principio vamos a estar viendo quién se avecina a la vuelta de la esquina. Este es nuestro amor de interés, el amigo que me gusta, el compañero de trabajo que me gusta, etcétera, etcétera. Y luego vamos a ver tú y tu persona especial. Esta puede ser la energía de una segunda persona o de la misma persona, así que tómalo como resuena. Vamos a ir viendo qué va pasando en esta lectura de Nuevo Amor. Ok, Cáncer, muchísimas gracias por estar acá. Les recuerdo que durante el estreno yo estoy en el chat en vivo o contestando sus preguntas de péndulo o dándole un consejito de manera gratuita. Así que no se lo pierdan, estoy ahí para contestar sus dudas, que interactuemos, que lo pasemos bien también. Y si es que estás viendo este video luego del estreno y que te gustaría participar en las actividades, te invito a que te suscribas y le des a la campanita para que no te pierdas el próximo estreno y puedas participar, ¿ok? Vamos a comenzar con esta lectura. Ya vemos algo interesante, está la rueda de la fortuna, el 7 de pentáculos, el 5 de bastos al reverso, el paje de pentáculos, la energía de los enamorados, el 7 de bastos, el hombre colgado y finalmente la carta de la luna. Siento que tú no sabes muy bien si es que a esta persona le gustas o no, o puede ser que sea un amor de interés que tú le gustas a esta persona y todavía no está dentro de tu espectro, ¿no? Puede ser que no sea la persona que tú tienes en mente, eso es lo que queremos decir. Bien, pero sí siento que te vas a comenzar a dar cuenta pronto de qué es lo que está pasando aquí. Tenemos la carta de los enamorados y hay energía bastante interesante. Tenemos 1, 2, 3, 4 arcanas mayores, lo que nos puede indicar cierta guía divina. Bien. Ay, disculpen. Bien, con la carta de la fortuna, siento que esta persona, hay una energía un poco frustrada, entonces quizás siento que tiene el conflicto de seguir así como con su vida en secreto sin decirte que le gustas, ¿no? O manifestar, ¿no? Y hacer una oferta. Pero esa oferta está un poco estancada por ciertos bloqueos, ¿no? El miedo. Miedos, inseguridades aquí con la carta de la luna. ¿Le gustaré a Cáncer o no le gustaré a Cáncer? Entonces, si es que tú estás intuyendo esto, y quizá no se ha forjado mucho entre ustedes dos. La verdad es que se ve muy interesante. Esta persona sí le gusta, si se ve alguna especie de conexión guiada aquí con la carta de los enamorados. Esta persona siento que te quiere profundamente, solamente que está sostenido así como observando, bueno, qué es lo que está pasando con Cáncer. Cáncer le gusta o no le gusta, le interesa o no le gusta, o qué pasa, ¿no? Entonces tiene como esos conflictos mentales dentro suyo con este 5 de bastos ahí al reverso. Está un poco a la defensiva, pero nada que no se le vaya a pasar. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona. Está la reina de copas al reverso, el paje de espadas, no, todavía se nos va a quedar en silencio un rato, hasta que un día siento que se le va a salir del alma decirte qué es lo que pasa, o te va a invitar a salir. Siento que todavía está un poco desconectado, pero eventualmente pasa este cambio repentino con la rueda de la fortuna y siento que va a haber movimiento entre ustedes, o vas a saber de quién se trata, o te va a invitar a salir o algo porque hay una oferta que se quiere hacer, ¿ok? Vamos a ver cuáles son los signos que pueden estar involucrados en esta lectura. Puedes estar lidiando con un Virgo, con un Cáncer, con un Capricornio, con un Géminis, uno más, o un Escorpio, ¿ok, Cáncer? Vamos a pasar a ver qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Por lo menos por ahora se ve interesante. Me da la sensación de que esta persona es como inocente también. La siento como una muy buena persona que está como tímido o tímida. Bien. Vamos a pasar a ver si es que nos van a hablar de la misma persona u otra conexión. Así que abiertos de mente, abiertos de corazón. Muchísimas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los mensajes para nuestros Cáncer el día de hoy? Muchas gracias, guías espirituales. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué es lo que está pasando entre Cáncer y su persona especial? ¿Quién es su persona especial también? Me gustaría saber. Quédense hasta el final porque también vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti. Vamos a ver. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué nos pueden decir acerca de Cáncer y su persona especial? ¿Qué nos pueden decir acerca de Cáncer y su persona especial? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué nos dicen acerca de Cáncer y su persona especial? Vamos a sacar un par de cartas más. Muchas gracias, guías espirituales. Vamos a ver
¿Qué pasa entre la persona especial de Cáncer y Cáncer? Bien, ya teniendo todas las cartas aquí en la mesita, vamos a dar las vueltas, ¿no? 2 de copas al reverso, había una especie de separación entre ustedes, ¿no? Está también la carta de la muerte, nos habla de separación o términos. Términos que pudieron haber pasado con conflictos. Siento que esto tuvo un alto impacto en tu vida. Siento que cerraste, como que se terminó la relación, pero hay un aspecto de tu emocionalidad que todavía sigue pegado aquí. Mira, esta persona todavía te desea, pero todavía no te lo dice. Vamos a ver, puede ser que no estén hablando de la misma persona al principio y poco y nada tenía que ver con un nuevo amor, aunque la lectura es de nuevo amor. Entonces no sé por qué me hacen esto los guías espirituales de vez en cuando. Algo no nos está diciendo esta persona y algo quiere manifestar, ¿no? Siento todavía que no es capaz de ofrecerte o hacerte una oferta de estabilidad, pero miren acá, está el 6 de copas y el 9 de copas. Todavía no vamos a develar el final de la lectura, porque siento que esta persona no te ha hecho pasarla muy bien, ¿ok? Entonces siento como que hay un gran dolor en tu alma, pero esta persona sí te ama y sí quiere manifestar algo contigo. Tú eres su deseo hecho realidad con este 9 de copas y el 6 de copas, ¿bien? Con la reina de espadas al reverso. Ok, reina de espadas al reverso. Esto no se estila muy bien. Vamos a mirar un poco más de qué se trata esta reina de espadas al reverso. Siento que quizá eres tú quien ya no quiere a esta persona por las decepciones que han tenido anteriormente, la falta de compromiso y siento que ya estás a la defensiva y con ganas de querer retirarte de esto, ¿no? Todavía estás sanando de este episodio. Me gustaría saber qué siente la persona especial de Cáncer hacia Cáncer. Bueno, una cosa es lo que esté pasando en el mundo de tu persona especial y otra cosa totalmente distinta es lo que quieras tú, ¿no? Bien, así que vamos a estar haciendo el análisis por las dos partes. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué es lo que siente la persona especial de Cáncer hacia Cáncer? Está el 2 de bastos y está la carta del hierofante. Esta persona te ama profundamente y lo que proyecta contigo es el matrimonio. Bien, posiblemente después de esta separación ya se está dando cuenta, más vale tarde que nunca aparentemente, pero hay ciertos bloqueos. ¿Cuáles son los bloqueos que hay? El hecho de que quizá tú no quieras trabajar en conjunto con él o con ella para construir algo, ¿no? Esos son los miedos y las inseguridades, pero esta persona quiere y se muere por construir algo contigo. Lo sueña con construir algo contigo. Pero dice, bueno, quizá después de todo lo que pasó, Cáncer ya no está, ya no me quiere dar ni la hora, Cáncer. Bien. Vamos a mirar un poco más su mundo interior. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué es lo que está pasando con la persona especial de Cáncer? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué es lo que está pasando con la persona especial de Cáncer? Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué es lo que está pasando con la persona especial de Cáncer? Sanación. Bien, compartiendo. Es una persona que quiere compartir este proceso de sanación contigo. La nada, la voz interior, vidas pasadas y la pena. Siento que hay arrepentimiento, pena, tristeza por haberte dejado ir anteriormente. Sí nos hablan acá de conexión de vidas pasadas con la carta del 6 de copas y las vidas pasadas. Entonces siento que ahora tu persona, haciendo este proceso de sanación personal, está dando el espacio acá con la carta de la nada, para recibir su voz interior. Sí está en bastante pena, tu persona la está pasando bastante mal, siento que te extraña, siento que le duele estar sin ti, tampoco siento que te lo dice mucho por el miedo al rechazo, principalmente. Así que ojo ahí, porque esta persona igual tiene su grado de toxicidad, ¿no? Pero siento que hay cambios si es que eso a ti te hace sentido o te ayuda de alguna forma. Me gustaría mirar un par de cartas oráculo para ver la naturaleza de la conexión y vamos a ver cuáles son los signos involucrados en esta lectura. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber, ay, Dios mío, por favor, de una carta. Guías espirituales de a una carta. Bien, acá siguen habiendo sentimientos románticos. Dice, permite que tus amigos te ayuden. Y acá las cartas nos dicen otra cosa, si es que tú piensas distinto, que vale la pena hacer el esfuerzo para sanar esto. Nos dice, estás seguro para amar y esto los puede llevar a más compromiso. Entonces, si después de todo esto, tú sigues queriendo a esta persona, está la oportunidad de compromiso y que todo se devele de mejor manera. Bien, si es que tú así lo quieres, lo pueden sanar y llevarlo a cabo. Siento que esta persona ha aprendido muchas cosas y tiene la intencionalidad de llevar esto al siguiente nivel de compromiso. Bien, a pesar de lo que ha pasado, quiere algo más. Bien,
Me gustaría ver cuáles son los signos involucrados en esta lectura. Puedes estar lidiando con un Escorpio, un Sagitario. Escorpio nuevamente, sigue fuerte la energía de Escorpio. Me gusta, es como si estuviéramos dando los números del bingo. Un Aries, una más, otro Cáncer. Me gustaría dar un signo más o un Libra. ¿Bien? Ok, Cáncer, vamos a mirar cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial. Si es que esta energía está estancada todavía, si es que todavía no va a manifestar nada, o ya se está comenzando a mover. Recuerden que esta acción es como acción pronta, dentro del futuro muy cercano, ¿no? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona de Cáncer? Rey de copas. Yo la tiro al reverso y se da vuelta. Esta persona todavía te ama infinitamente, lo que quiere es la reconciliación y ya dejar ir el pasado. Bien, como dejar ir los dolores que trae la separación para ti. Siento que todavía le da miedo acercarse, como que todavía está ese estancamiento, esa pelea, esa disyuntiva en su cabeza y todavía está meditando cuál es la mejor manera de hacer las cosas contigo o cómo puede volver a manifestar esto contigo. Es como que eso es lo que está planeando en su cabeza. Todavía te ama y lo que quiere es la reconciliación. Otra cosa si es que tú quieres lo mismo o no, ¿ok? Vamos a preguntarle a los guías espirituales, después de todo lo que está pasando ahí con Cáncer, ¿es esta conexión conveniente para Cáncer? ¿Es esta conexión conveniente para Cáncer? Te dice reconsidéralo de aquí a un año. Vamos a ver. Pide ayuda a los demás y el tiempo perfecto, ¿bien? Te dice principalmente que no está hablando del reconsiderar, porque yo sí siento que puede estar la posibilidad. Si es que tú ya no estás interesado en esta conexión, bueno, ya soltar, dejar ir, no pasa nada. Si es que aún estás interesado, te dice préstale atención. Bien, préstale atención a lo que va pasando, porque si esta persona también se está acercando muy rápido a ti, puede ser que todavía no haya ganado el aprendizaje, la sanación que tiene que hacer para volver de la manera más correcta hacia tu vida. Recuerda que todo se va dando en tiempos divinos. De aquí a un año se puede forjar mejor la relación. Esto no significa, bueno, de aquí a un año me tengo que quedar de aquí a un año esperando a esta persona, sino que significa que de aquí a un año puede estar la relación más forjada, de aquí a un año se está llevando al compromiso más serio, que es lo que quiere esta persona contigo, si es que así tú lo quieres. Bien, no se enojen con la carta de aquí a un año. No, esto no significa me tengo que quedar aquí esperando un año sin hacer nada con mi vida. No significa eso y nunca va a ser recomendable eso. Significa principalmente que de aquí a un año o de aquí a un año como que es lo que se termina como de forjar la conexión. Bien, de aquí a un año pueden estar comprometiéndose con anillos. ¿Me explico? Bien, así con un poco de paciencia y Cáncer. Tómalo siempre como te resuene, como a ti te sirva, ¿ok? Vamos a hacer una última tirada para ver tus consejos. Muchísimas gracias, guías espirituales. ¿Qué es lo que está pasando con Cáncer y qué es lo que se le aconseja a Cáncer? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué es lo que se está aconsejando a Cáncer? ¿Qué es lo que le aconseja a Cáncer? La terminación, ¿ok? La terminación tiene que ver con cierres de ciclos. Está la carta de la participación, la carta del viajar y la carta del mirar hacia adentro. La carta del loco y la carta del floreciendo. ¿Qué es lo que nos está indicando esta lectura en general? Significa que a partir de la terminación de esta conexión, estás comenzando a tomar participación acerca de tu proceso de sanación personal. Y este es un viaje personal que tú estás haciendo de reconocimiento. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Para dónde vas? ¿Ok? Te estás permitiendo de una forma u otra soñar y partir un nuevo camino. Bien, con este crecimiento espiritual, mirando hacia adentro. Esto es un despertar espiritual para ti. Esto te ayuda a florecer como la auténtica persona que eres, ¿ok? Esto te ayuda a conectarte con tu autenticidad, florecer, reconocer tus potenciales, mirar hacia adelante. Quizá por eso también te puede dar inseguridad volver con esta persona o no. Si es que no lo quieres, maravilloso, porque yo te veo como una persona totalmente independiente, pero si es que te interesa, ya lo hacemos desde otra postura. Bien, de ya sintiéndome bien conmigo misma, ya sé perfectamente que estoy dispuesta a como aceptar, hacer o perdonar por otra persona, ¿no? Reconozco y establezco mis límites, quién soy y qué es lo que quiero para mi vida, ¿ok? Este término con esta persona te ayuda a reconocerte, ¿bien? Los consejos nos dicen, una cosa es lo que pasa y otra cosa muy distinta es cómo me siento al respecto, y reconocer la diferencia es empoderarme de mis emociones.
También nos dicen, sé consciente de cómo te comportas, porque reaccionar no es el camino, pero responder lo es. Bien. La última carta nos dice, el miedo solo puede retenerte de tu felicidad. Déjalo ir y permítete disfrutar. Bien. Lo que tenemos que sanar ahora es el miedo a que nos vayan a hacer lo mismo, el miedo a volver a pasarla mal y liberarnos de los miedos de la inseguridad y conectarnos con el amor y el amor incondicional. Bien, cualquiera sea la forma que a ti eso te haga sentido. Puede ser en absoluto amor propio y respeto y ya no quiero más a esta persona, o puede ser puedo trabajar con esta persona desde el amor incondicional y sanar lo que tenemos que sanar. Bien, ahí depende de la decisión de cada uno. Recuerda que no depende de nosotros decirte qué es lo que tienes que hacer. Solamente queremos darte consejos si es que por ahí esta historia te resuena. Como siempre, toma lo que te sirve y lo que no puedes dejarlo ir. Hacemos esto por entretenimiento, no para decirte qué es lo que tienes que hacer, ¿ok? Solamente para que tú puedas tomar las decisiones con más claridad, si es que esto te sirve solamente, ¿ok? Muchísimas gracias por estar acá, Cáncer. Nos vamos a ver pronto en una nueva oportunidad, así que si quieres participar en las actividades del canal, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los estrenos. Que estés muy bien, que tengas un maravilloso día, bendiciones. Nos vemos pronto. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal, espero que este video haya resonado contigo. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.